Vivimos en un tiempo en que lo genérico está por todas partes. Tenemos la invasión de lo genérico. Tenemos marcas genéricas de medicamentos, de ropa, alimentos, pero también hasta de teologías. Lo genérico, por supuesto, es más barato, es más accesible, más fácil de digerir, pero nunca debemos olvidar que lo genérico es algo que no es el original, casi el original. Hay términos como réplicas, ¿no? Hay términos como casi similar, más barato, ¿no? Pero nunca representará al original. Hay muchas cosas en las que seguramente tú y yo hemos usado lo genérico y quizás eso no sea lo más importante hoy. Lo más importante, hermanos, es cuando se trata del Evangelio. Cuando estamos nosotros al margen de vivir o estar viviendo un evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo. Y suele suceder. Lo primero que hoy hemos de aprender o de entender, mis amados hermanos, es que los creyentes podemos estar viviendo un evangelio similar y no un evangelio de patente. Por eso tenemos Gálatas. Hermanos, en este mes vamos a estar estudiando la carta a los Gálatas, y vaya que lo vamos a estar estudiando en serio. Más al rato en los avisos daré algunas indicaciones. Pero por eso tenemos la carta a los Gálatas. Primero que nada, déjame decirte que es evidente que el autor de la carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que había fundado, pero que ahora él está en otra región, probablemente él está en Antioquía. Y en Antioquía él escucha noticias aterradoras. Le llega informes de lo que está pasando en las iglesias de Galacia, y él no puede dejar pasar el tiempo para tomar su pluma y comenzar a escribir de manera urgente e inmediata. El apóstol Pablo entonces, ¿a quién se dirige? Se dirige, fíjense ustedes lo que dice el versículo 1 y 2. Se dirige no solamente a una iglesia, dice que se dirige a los Gálatas. Hermanos míos, esta carta está dirigida a una zona de una región llamada Galacia. Probablemente se cree que fueron franceses o galos que emigraron y pusieron su tienda o llegaron a vivir en esta región, y había varias iglesias en esta región que posteriormente se llamó la región de Galacia, probablemente con orígenes galos o franceses. Podemos hablar por lo menos de 3 ciudades importantes de esta región: Iconio, Listra y Derbe, por mencionar algunas. El apóstol Pablo llegó, fundó el evangelio ahí, la gente creyó en Jesucristo, pero esta carta, hermanos, es singular. Primero que nada, va dirigida a un grupo de iglesias. Hoy entenderás que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas no es exclusivo de una iglesia, sino de una región de iglesias. Y esto todavía lo hace mucho más preocupante. Pero además, hermanos, esta carta es singular, porque el apóstol Pablo entra de manera inmediata a atacar el asunto. La carta de Galacias, hermano, la carta a los Gálatas, tiene un tono urgente, tiene un tono firme, tiene un tono incluso con enojo santo, porque la urgencia necesita ser atendida. De tal manera que cuando hacemos un cuadro comparativo, la carta a los Gálatas es la única carta que no tiene acción de gracias ni tampoco elogio. Cada vez que se dirige a alguna iglesia, Pablo dice: doy gracias a Dios por ustedes. Y luego procede a un elogio. Por ejemplo, la iglesia de Tesalónica, dice Pablo: parafraseando, estoy orgulloso de ustedes, porque ya no hay necesidad de que nosotros prediquemos. Su testimonio habla. Pero hermanos, cuando llegamos a la carta a los Gálatas, vaya que conocemos el carácter de Pablo.
porque es la carta donde Pablo se encuentra mayormente exponiendo su corazón de manera emocional, y aunque es una carta pastoral, es una carta de un llamado fuerte y firme. Ahora, esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo escribe como escribe a la iglesia, a las iglesias de Galacia? Espero que lo capten en su mente o lo escriban por ahí en alguna hojita que traigan. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, de la carta a los Gálatas? Hermanos, el propósito de la carta es doble. El primer propósito por el cual Pablo toma su pluma y casi enojado comienza a escribir, aunque vamos a ver que después se le comienza a bajar un poquito el enojo. El primer propósito, hermanos, es que las iglesias que él había fundado, se habían infiltrado falsos maestros que estaban comenzando a sembrar cizaña acerca del apostolado de Pablo. A tal grado que, hermanos, los creyentes de Galacia ya dudaban si Pablo era un apóstol. Cuando Satanás, hermanos, quiere destruir a una iglesia, comienza poniendo en tela de juicio su liderazgo. Las teorías y ataques iban enfocados a que la iglesia dudara de Pablo. Pero en segundo lugar, hermanos, en primer lugar, Pablo en toda la carta va a defender su apostolado. Por eso vean lo que dice el versículo 1. Agarre su Biblia o tome su Biblia y vean lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Leamos, iglesia, 1, 2, 3. Ven cómo comienza. Y la palabra está en paréntesis. Dice Pablo y dice apóstol. Pablo arranca de lleno. Es una carta que exige urgencia. Hermanos, familias, iglesia, hay temas que hay que tomarlos de manera urgente. Y Pablo dice Pablo, y luego dice: ¿están dudando de mí? Yo soy apóstol. Y ven lo que dice el paréntesis. Pero déjenme decirles una cosa: les han estado haciendo dudar de que yo no soy un apóstol porque a Cristo se pareció a mí mucho tiempo después. Pero déjenme decirles que yo no soy apóstol por nombramiento de hombres, sino quien me dio mi apostolado: Jesucristo, el Dios y Padre. Pero además me encanta porque Pablo dice: porque yo conocí al resucitado, yo tuve encuentro con el resucitado y él se apareció a mí como a un abortivo. Pablo dice, de entrada, hermanos, si tienen dudas, de una vez les aclaro que yo soy apóstol con letra mayúscula, llamado por Jesucristo. No voy a abundar mucho en eso o ahondar, pero quiero atacar más el segundo propósito de la carta. Hermanos, las iglesias de Galacia estaban cambiando el evangelio verdadero por uno más barato, por un evangelio genérico. ¿Y qué es genérico? Que se parece demasiado, pero que no es el real. La iglesia, hermano, estaba cambiando el evangelio de gracia por un evangelio de obras. Hermanos, los maestros se metieron y comenzaron a enseñar y a causar división. Porque las iglesias de Galacia estaban compuestas por judíos y gentiles. Pero cuando Pablo predicó el evangelio verdadero, ellos eran uno. Pero cuando entró una enseñanza, escuchen lo que voy a decir, las divisiones comienzan por una mala comprensión del evangelio. Cuando no tenemos una comprensión uniforme del evangelio, cada quien va a estar por su propio camino y su propio rumbo. Hermanos, la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, y después de recibir las enseñanzas, los judíos comenzaron a apartarse de los gentiles. Pero además, los judíos dijeron que para agradar plenamente a Dios, los gentiles tenían que hacerse como judíos. De tal manera, hermanos,
que se introduce un nuevo verbo y se llama judaizar. Vayamos al capítulo 2, versículo 14, e invito a mis hermanas, por favor, que lean esta palabra. 1, 2, 3. Si traes tu Biblia, subraya el verbo judaizar. Y la palabra judaizar, hermanos, dijeron, ya somos salvos por Jesucristo. Sin embargo, a los gentiles les falta algo. De manera puntual, dos cosas. Tienen que cumplir dos requisitos. El primero de ellos, y escúchenlo bien, es que se tienen que circuncidar. No me importa, todos los varones tienen que circuncidarse, cortarse el prepucio para poder agradar a Dios y poder ser salvos. Pero no solamente eso, sino que también deben cumplir todas las leyes ceremoniales instituidas por Dios para poder ser salvos. Hermanos, eso era judaizar. Hacer a los gentiles como judíos. Y Pablo dice, tengo que escribir. Hay problemas graves en Galacia. Y el apóstol comienza a escribir. Y vayamos entonces estudiando el texto. Avancemos al versículo 6. Y escuchen cómo Pablo, regresamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y déjame disertar esta sección con solamente 2 puntos. Vean lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En la constitución gramatical de este capítulo, el texto medular, el centro medular o teológico que sostiene a toda la sección que hoy voy a abordar o estoy abordando ya, capítulo 1, versículos 1 al 10, este es el centro. Lo demás es secundario y periférico a esta verdad, pero aquí quiero basarme. Primero dice Pablo, estoy maravillado. Cuando hacemos un ejercicio de esta palabra, con todo el contexto de la carta, lo primero que Pablo dice en la Nueva Traducción Viviente dice que es estoy horrorizado. El verbo es una carga de expresión emocional. Y vean la Nueva Traducción Viviente, estoy horrorizado. El verbo se puede traducir como maravillado, horrorizado, asombrado. Pero lo que quizás Pablo quiere dar a conocer es su estado emocional. Pablo dice, estoy horrorizado. Es una reacción acompañada de decepción, con terror ante una grave situación. Hermanos, Pablo se le movió todo cuando escuchó que los cristianos iban en una dirección diferente y distinta. De tal manera, hermanos, que Pablo se queda consternado y les va a hablar fuerte y duro. Hermanos, Gálatas nos enseña que ante las herejías y la perversión del evangelio hemos de hablar duro, hemos de hablar directo y fuerte. Pero hermanos, lo que hay de fondo es el amor de un padre por sus hijos. El corazón de Pablo, y lo vamos a ver más adelante en la carta, dice, ustedes casi estaban dispuestos a sacarse sus ojos y dármelos, porque ustedes vieron cuánto yo los amaba como un padre ama a sus hijos. Pero ahora estoy completamente decepcionado. Estoy decepcionado. Y hermanos, dice el apóstol Juan, no hay mayor alegría para un líder que sus hijos caminen en la verdad.
Pero no hay mayor tristeza cuando los creyentes se están apartando del evangelio. Hermanos, ¿cómo se sienten ustedes cuando lo que se enseñó en casa se les dijo a sus hijos, pero a la primera hacen completamente lo opuesto? Pero además, hermanos, el apóstol Pablo dice, por si fuera poco, él introduce una cláusula de temporalidad. Estoy tan horrorizado de que tan pronto. Hermanos, los Gálatas no habían profundizado en el evangelio, pero además se cree que solamente habían pasado 2 o 3 años desde que Pablo había fundado a la iglesia, 1 o 2 años, y él quería escuchar noticias de que la iglesia siguiera fiel a Jesucristo y al evangelio. Sin embargo, en 3 años estaban abrazando otra verdad, otra realidad demasiado pronto. Pero quizás lo más duro para Pablo no es el tiempo ni la decepción personal. Hermanos, quisiera que regresáramos a la versión 60, si usted lo puede tener ahí, y lo vamos a leer nuevamente, versículo 6, Gálatas 1:6. 1, 2, 3. Hermanos, quiero que capten esta verdad. Alejarse del evangelio de la gracia no solamente es alejarse de una ortodoxia o de una doctrina correcta. Alejarse de la verdad en realidad es alejarse de Cristo. ¿Lo notaron? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que llamó por la gracia de Cristo, que los llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, alejarse del evangelio verdadero en realidad es alejarse de Cristo. Hermanos y hermanas, esta es la gravedad del asunto. El hecho de escuchar y abrazar enseñanzas de los judaizantes. Pablo no es que esté celoso. Pablo no es que esté triste porque lo estén cambiando de pastor o de maestro. En realidad, hermanos, Pablo está horrorizado porque alejarse del evangelio de la gracia es rechazar a Jesucristo. Wow. Déjame ponerlo en otras palabras. Comenzar a agregarle obras a mi fe es alejarme en realidad de Cristo. Cuando el cristiano aparta su mirada de la gracia y comienza a confiar en sus obras, en esencia está rechazando a Cristo. Déjame ponerlo de otra manera. Hermanos, en el mundo hay 2 formas de alejarse de Cristo. Déjame decirte la más común, la irreligión, conocida también como el ateísmo. Allá afuera, hermanos, hay gente que se ha alejado de Cristo abiertamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Allá afuera hay gente que está viviendo de manera incrédula a sus anchas. Vive para él, se embriaga para él, anda en sus placeres de la vida y él ha renunciado públicamente al evangelio. Pero ¿qué creen? También hay otra forma de alejarse del evangelio y es a través de la religión. Yo puedo estar aquí en esta hora. Yo puedo haber nacido en un hogar cristiano. Es más, yo puedo haber manifestado una conversión verdadera, pero ahorita está rechazando a Cristo. Y para mí y para Pablo, lo más preocupante es estar en la iglesia y aún así rechazar a Jesucristo. La religión dice, confía en Cristo, confía en Dios
pero debes circuncidarte. Pero debes cumplir ciertos reglamentos. Hermanos, este semestre estaremos enfocados en proclamar el Evangelio. Pero antes de proclamar el Evangelio, yo debo estar centralizado en el Evangelio. Yo estoy seguro y convencido que todos aquí sabemos que tenemos que evangelizar. Pero la pregunta es, ¿cuál es el problema del por qué no evangelizamos? Pero además hay una segunda preocupación. ¿Qué vamos a decir cuando hablamos? Para ello, lo primero que yo debo saber es qué es el Evangelio verdadero. Pero hermanos, porque mucha gente, muchas iglesias están construyendo iglesias religiosas. La religión es una presentación genérica del Evangelio. Antes uno se preocupaba y decía, pues hay sectas, pero ahora también hay iglesias protestantes religiosas. Hay iglesias donde se llenan de rudimentos para agradar a Dios, y por eso vamos a darnos cuenta que dice, estoy horrorizado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, la religión es, échale ganas, pórtate bien, haz obras para agradar a Dios. Eso es religión. Hermanos, se puede rechazar a Cristo portándose bien. Cuando confío en Cristo, más mis obras, cuando yo descanso en lo que yo hago, cuando yo creo que agrado a Dios por mi piedad, cuando yo creo que Dios me debe de bendecir por cómo yo me he portado, en realidad no necesito a Cristo, me he convertido en mi propio Salvador. ¿Ves por qué Pablo está horrorizado? Porque cuando tú comienzas a creer que hay que agregarle ciertas cosas a la gracia, ya no es gracia. Pero en esencia estás sacando a Jesucristo de la ecuación. Te has convertido en tu propio Salvador, y por eso Pablo hasta le duelen las entrañas de saber cómo, teniendo la verdad, podemos desviarnos y caminar en una autosalvación personal. Esta es la gravedad de la iglesia en Galacia. Y hermanos, lo peor es que la mentira crece como espuma. Hermanos, la manzana podrida comienza a crecer de tal manera que no solamente una iglesia está divagando, sino que son muchas iglesias que han adoptado el camino de la confianza personal. Escuchen, cuando dejo de confiar en la gracia de Cristo, sin darme cuenta estoy confiando en mis esfuerzos, en mi obediencia a la ley para justificarme delante de Dios, y en esencia estoy alejándome del que me llamó por gracia. Varones, lean Gálatas capítulo 2 versículo 21 por favor, en voz fuerte y espartana. 1, 2, 3. Si tú crees que por tus fuerzas, por tu disciplina, por tus buenas obras, por tu filantropía vas a agradar a Dios, en vano murió Cristo. No necesitamos más a Cristo. Hermanos, el apóstol da la definición del Evangelio. Dice, regresamos a Gálatas capítulo 1 versículo 6, y el apóstol Pablo dice, se han apartado de aquel que los llamó por la gracia. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué es el Evangelio? ¿Podrían ustedes dar una definición concreta del Evangelio? ¿Han ustedes abrazado el Evangelio verdadero o tienen una versión genérica? Hermanos míos amados, esto es medular para nuestras almas y también para nuestra vida diaria.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la descripción de la gracia. Y hermanos, déjame decirte dos cosas. El Evangelio puede definirse de manera sencilla, pero no por eso tiene una profundidad. Pero esta mañana quiero darte la definición sencilla y corta, pero no la estoy reduciendo, porque el Evangelio es más que eso. Pero déjame darte esta definición. El Evangelio son las buenas noticias. La palabra evangelión aparece 149 veces en el Nuevo Testamento, y todas ellas significa buena noticia. Pero déjame darte el concepto. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha declarado salvos por gracia. Nos ha declarado justos por la eternidad. El Evangelio, al ser buenas noticias, es un regalo que se recibe y no se gana. Alguien me dirá: pastor, eso ya lo sé. Pero también quiero dirigirme a muchos hermanos que tal vez no sepan hasta estas horas qué es el Evangelio. Pero hermanos, pudiéramos tener un concepto correcto del Evangelio y aún así en nuestra vida diaria tener un Evangelio genérico. Pudiéramos tener un Evangelio en la mente correcto, pero vivir un Evangelio genérico en la práctica. Los Gálatas habían recibido el Evangelio de manera directa por el apóstol Pablo, pero nada más apareció el genérico y lo cambiaron. Ellos habían escuchado la revelación de Jesucristo de manera directa, pero en la práctica había alguien que decía: tal vez tienen razón estos nuevos maestros. Hermanos, había gente que había creído en Jesucristo por gracia, pero ahora dijeron: apúntenme en la lista de circuncisión. Había un hermano que aparecía por temporadas en la iglesia y decía: me gusta la doctrina de la iglesia reformada, de la iglesia presbiteriana. Pero había otros domingos que ya no llegaba, y un día salimos y pasamos por una cuadra, venía saliendo de una iglesia católica, y nos paramos y no dudamos en decirle: hermano, ¿qué pasó? Y él dijo: por si las dudas, pastor, por si las dudas. Hermanos, a veces seguimos viviendo vidas de inseguridad y de reclamo. A veces no tenemos una identidad definida porque hemos abrazado el Evangelio genérico. Hermanos, el Evangelio no se trata de algo que hacemos, sino de algo que alguien ha hecho por nosotros. Con eso y todo, el Evangelio produce una nueva forma de vida, pero con la motivación correcta. Hermanos, el Evangelio verdadero siempre y necesariamente lleva a las buenas obras, pero la salvación y el corazón del Evangelio tiene que ver con abrazar la vida que Dios nos ha dado por gracia. Si crees que Dios es injusto contigo por cómo te está yendo en la vida, si crees que te mereces algo mejor porque lees tu Biblia, porque oras, porque eres presbiteriano reformado, porque tú no eres tan malo como los demás, tú le echas ganas, porque dices: Señor, tú me conoces, pero Señor, ya acuérdate de mí y mejora mi vida. En realidad, tienes que arrepentirte, porque has abrazado un evangelio simí. Si crees que te mereces una mejor vida, si crees que Dios no debe tocar tu vida en pruebas, enfermedad y problemas, porque eres cristiano, estás caminando en un evangelio genérico. Por otro lado, si crees que es la mejor parte de tu vida, que Dios te está bendiciendo, estás en la temporada top de tu vida
y tú dices: gracias, Señor, por darme conforme a mis obras. Si crees que lo que tienes hoy es porque te lo mereces, has trabajado, porque eres un buen hijo, una buena hija, porque sirves al Señor, lees la Biblia, oras, y dices: qué buen hijo soy, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque estás alejándote del evangelio verdadero. ¿Sabes por qué estamos aquí esta mañana? ¿Sabes por qué tienes lo que tienes? Por la gracia de Jesucristo. Pero tal vez haya alguien en esta hora que diga: yo me siento indigno, pastor. Yo no me involucro en las actividades de la iglesia porque yo siento que hay muchos mejores que yo. Tal vez has abrazado también una identidad donde no eres digno de hacer absolutamente nada y que eres el peor pecador. También arrepiéntete, porque en Jesucristo somos hijos amados. Estamos completos en Él. Pero hermanos, yo quisiera decir que esto es individual. Pero hermanos, cuando un corazón vive ultra seguro, pero también es un corazón muy inseguro, vas a afectar a los demás. Y no solamente a la iglesia, sino que también a tu familia. Porque hermanos, cuando abrazamos un evangelio del cual hay que agregarle cosas, vamos a cuando lo logremos, sentirnos orgullosos. Sentirnos que somos buenos, y eso nos va a llevar a sentirnos superiores a los demás. Miren los judíos: yo estoy circuncidado, yo cumplo las leyes gentiles, ustedes son la escoria de la sociedad. Se sentían superiores. Pero cuando tú tampoco has abrazado el evangelio verdadero, vas a sentir que no eres digno ni siquiera de un hola. Y eso lo vas a transmitir a tus hijos, a tu familia y a la iglesia. Hermanos, por eso es importante entender el corazón del evangelio. Porque solo el evangelio me da una identidad verdadera, me permite tener relación. Vean lo que voy a decir: solo cuando estoy en el evangelio de la gracia voy a tener relaciones sanas y voy a darle la ubicación y valor correcto a los demás. La gracia es el rasero para recordarme que no soy superior, pero tampoco inferior, porque estamos en Cristo. Gloria al Señor. Pero hermanos, quizás déjame cerrar este tercer punto diciendo que la preocupación de Pablo es contra los que enseñan este tipo de evangelio. Avancemos al versículo 7 y cerremos allí, porque vean lo que dice el apóstol Pablo. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo no tiene pelos en la lengua. Y Pablo dice que el que predica un evangelio de obras, esfuerzo, moralismo, echeleganismo, un evangelio, hermanos, yo deseo que la iglesia Dios con nosotros no sea una iglesia legalista, que sea una iglesia que modele el evangelio, que conozcamos el corazón del evangelio, porque Pablo dice: todo aquel que predique un evangelio donde hay que agregarle más, sea anatema, sea maldito. Una traducción es: que se vayan al infierno. Dice Pablo: son unos perros que están metiéndose a mutilar y pervertir la mente de los creyentes. Hermanos, vean la frase que usa Pablo: no es que haya otro evangelio, sino que hay unos tipos, hay algunos que os perturban. La palabra perturbar significa tergiversar, significa poner en duda. Hermanos, estos falsos maestros, hermanos, no crean que van a entrar de manera directa diciendo: quiero enseñar otro evangelio. Entran de manera sutil.
y comienzan a poner en tela de juicio los elementos fundamentales del evangelio. La palabra perturbar significa dudar de verdades. Hermanos, estos maestros estaban enseñando que para salvarte tenías que circuncidarte, pero entraron enseñando poco a poco, de tal manera que llegó un momento en que los conversos de Galacia comenzaron a decir: quiero ser como judío. Yo me asombré, hermanos, que en la colonia donde vivo, en pleno Tuxtla Gutiérrez, hay un grupo que se reúne para ser judaizantes. De repente los ves pasar y quieren traer su kipa aquí, pero es hasta chistoso, ¿no? Porque dices, yo esperaba ver un judío y es un chapaneco, bien chapaneco, con sus caideles aquí. Y luego un día iba yo pasando por ahí, de repente escuché un sonido así medio extraño y dije, ya será la última trompeta. Y no era un shofar, era un shofar de chiapanecos tratando de judaizar, ser como judaizantes. Pero hermanos, yo estoy seguro que esa persona era inocente, quiere agradar a Dios, pero llegó un falso maestro y dijo: para ser salvo tenemos que imitar a los judíos. Hermanos, estamos en una ciudad donde hay muchos evangelios genéricos, y vean la definición que yo tengo hoy. Yo dije, ¿cuáles serán los falsos maestros hoy? Hermanos, los falsos maestros son hoy YouTube, TikTok, Facebook. Y no es que me sienta celoso, pero de repente, ¿qué estarán ustedes escuchando? ¿A quién estarán viendo? Tenemos el discernimiento, y de repente, hermanos, hay iglesias en México que se han dividido porque dijeron: es que nos conectábamos con un pastor de Panamá, con la gran carpa. Y hermanos, luego vean lo que voy a decir, y para esto tengo que ser duro. Escuchar un TikTok no es hacer un devocional. Escuchar un mensaje de YouTube no es venir a escuchar el evangelio verdadero. Pastor, es que yo allá sigo y no quiero poner nombres, ¿verdad? Aunque debería, pero ya los puso Pablo, ¿no? Pastor, es que yo todas las semanas me pongo allá a ver mi YouTube, ¿y a quién usted escucha? Los falsos. Ahora déjame citarte a Lutero. Hay un comentario maravilloso de Lutero a la carta a los Gálatas. Hermano, Lutero amaba la carta a los Gálatas y decía: es mi Catalina, es mi esposa. Ya después te explicaré por qué. Porque, hermanos, la gracia libera. Pero Lutero dice: era Satanás infiltrándose en las iglesias de Galacia. Pero me encanta cómo lo pone Lutero, porque dice: Satanás es sumamente sutil, porque él no entra de manera directa diciendo: quiero llevarte al infierno. ¿Cuántos nos pondríamos horrorizados? Si Satanás se presentara así, todos diríamos: ¡ay! El domingo voy a ir puntual a la escuela de formación cristiana, Señor, porque ya Satanás me está dando. Lo hace de manera tan sutil, y lo hace con la perversión de tus creencias. Él comienza a enseñarte a través de verdades que son atractivas, pero al final, vean lo que dice, es un veneno que quiere destruir tu alma. El evangelio centrado en las obras es un evangelio centrado en el hombre. Ellos estaban perturbando para que aceptaran a Cristo más tus esfuerzos. ¿Te das cuenta? Y en realidad es un evangelio centrado en el hombre. El evangelio de gracia es: Cristo lo hizo todo. Estaban cambiando el evangelio. Sí, sigue siendo cristiano, sigue yendo al templo, ya no a la sinagoga, pero circuncídate. Hay muchos hermanos que hemos alejado de la iglesia por decir: gracia, pero, gracia, pero, gracia, pero.
alejándose de la libertad del Evangelio y se habían convertido en un legalismo religioso. Ellos inquietaban, turbaban, llenaban de dudas y, hermanos, en realidad, como dije recién, era Satanás infiltrándose para hacerte dudar del Evangelio. Cristianos, esto se está poniendo bueno. Déjenme terminar con una pregunta de John Stott en su experiencia y citando Gálatas. Pónganse de pie. Les voy a hacer un examen. Quiero por un momento que te olvides de todo. Si concentrarte para ti es cerrar los ojos, hazlo y no juzgues a los demás. Quiero preguntarte, ¿estás preparado en este momento para decir que eres completamente salvo? Voy a preguntar otra vez. O déjame cambiarlo. Si hoy fuera tu último día, ¿crees tú que estarías con Cristo? Dice Stott, la gente frecuentemente vacila, muchos no contestan con seguridad. Si la gente comienza a decir, siento que no soy lo suficientemente bueno, que no me he portado tan bien, y su respuesta sigue, todavía siento que no me lo he ganado, todavía siento que no me lo merezco. Tu respuesta puede revelar tu evangelio. Si aún necesitas hacerte suficientemente bueno para estar con Cristo, suena muy humilde, pero es una mentira del diablo. Hermanos, nosotros somos salvos y seremos salvos solamente por la gracia de Jesucristo. Amén. Ora conmigo, porque dile, no quiero desviarme, quiero estar firme en la gracia. La esencia de la salvación cristiana es decir que Dios es suficientemente bueno en Jesucristo y somos salvos únicamente por Él.